Hola, ¿cómo están? Les habla Carola Canelo Figueroa, académica independiente y fundadora del movimiento independiente también, somos del 95%. Hoy día 18 de octubre del año 2022 estamos reflexionando en torno al denominado estallido social. Ha quedado claro que el estallido social fue manipulado, es decir, a partir de demandas sociales verdaderas que existen hasta el día de hoy, por mejores pensiones, por salud, por educación, por trabajo, por desarrollo económico, por prosperidad, por un medio ambiente libre de contaminación, por la posibilidad de alimentarse bien, por soberanía, por derechos civiles y políticos, es decir, en base a las diversas demandas sociales que existen y que son de toda lógica y todo fundamento, ha quedado claro que la clase política, especialmente las izquierdas y también las derechas, incluido Chile Vamos, lo que hicieron fue instrumentalizar esas demandas sociales en el año 2019 con fines claramente políticos electorales y yo diría además de dinero. En efecto, durante el estallido social pudimos constatar que el grupo de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático que hoy día gobiernan, ellos instrumentalizaron a las personas en Chile con la finalidad clara de obtener el poder político. En efecto, hubo una clara instrumentalización por parte del grupo de Boric y compañía, o sea, lo que es la nueva mayoría, el Partido Comunista y lo que es la Concertación, y que hoy día están bajo el ropaje de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, pero que son simplemente lo mismo, el mismo conglomerado, que lo que han hecho es instrumentalizar a seres humanos, especialmente a los más jóvenes, a escolares, a estudiantes secundarios y a estudiantes universitarios, con la clara finalidad de utilizar a esos jóvenes como verdaderos soldaditos en una guerra de carácter electoral con la finalidad de obtener el gobierno, el poder y el dinero consecuente. Esto es tan así que durante el 2019 pudimos muchas personas constatar que los operadores políticos, tanto académicos como de tipo funcionario, de trabajadores de universidades y operadores políticos de carácter estudiantil, usaron inclusive las universidades que tienen otro fin, pero las utilizaron como una forma de sustentar las manifestaciones y protestas, inclusive con conciencia de que en esas protestas iban a existir asesinatos, violaciones de derechos humanos, mutilaciones, lesiones graves y abusos de todo tipo. ¿Y por qué sostengo esto? Porque inclusive en varias universidades, bajo el alero de académicos militantes, de operadores políticos, usando y abusando de su calidad de académicos, respaldaban y llamaban a estudiantes a que fueran a ayudar a la denominada primera línea, tanto en aspectos jurídicos de defensa como en aspectos físicos de salud, a toda conciencia de que las personas que estaban protestando corrían riesgo de ser asesinadas con un disparo, mutiladas, lesionadas gravemente o estar incluso sometidas a cualquier tipo de abuso. Esto es de una gravedad total y es demostrativo de una ideología, de una forma de pensar y de actuar de Boric, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, basado en la violencia política que incluye no solo la violencia verbal, sino que también la violencia física. Y al mismo tiempo, recordemos que gobernaba Piñera en esa época, es decir, Chile Vamos, y por lo tanto también tenemos clara demostración por el comportamiento violento que hubo en la realidad, y hay imágenes enormes sobre eso, muchas imágenes, de que hubo también violencia policial,
desplegadas en las calles y respecto de lo cual existe testimonio total. Al punto que el operador político Piñera, de Chile Vamos, manifestó que él estaba en una declaratoria de guerra contra el pueblo de Chile. Es decir, hoy día, año 2022, existe constancia total de la violencia expedida de las izquierdas y las derechas y también del centro, que no hicieron nada concreto para terminar con la violencia desplegada durante el denominado estallido social. Y hubo claramente una instrumentalización electoral, una especie de pedofilia intelectual por parte de la Prodignidad y Socialismo Democrático, especialmente respecto de aquellas personas estudiantes universitarios. Y utilizaron incluso las universidades, que son instituciones que no deben perseguir fines de lucro de acuerdo a la ley y que de acuerdo a la ley deben dedicarse al cultivo del saber superior al más alto nivel, para los efectos de usar a los estudiantes universitarios como verdaderos soldaditos de batalla en las calles, que fueron sometidos a todo tipo de violaciones de derechos humanos bajo el mandato y la manipulación, como si fuesen verdaderos títeres, por parte del grupo de Boric, a Prodignidad, Socialismo Democrático, es decir, la nueva mayoría, el Partido Comunista y la Concertación. De hecho, les recuerdo que inclusive en el año 2017 yo llevé a cabo una acción judicial contra el refichaje ilegal de los partidos políticos, materia que pueden estudiar en mi sitio web y en YouTube, en mi canal de YouTube, para bajar la candidatura presidencial de Sebastián Piñera. Y sin embargo, ninguna de las izquierdas quiso unirse para poder lograr la disolución de los partidos políticos que se habían refichado de manera ilegal. Durante los dos gobiernos de Piñera, los dos, las izquierdas no quisieron sostener de una manera correcta una acusación constitucional para destituir a Piñera. Cuando Piñera fue responsable políticamente del asesinato del comunero Camilo Catrillanca, las izquierdas no hicieron nada al respecto. Y tampoco cuando se produjo el estallido social en 2019, las izquierdas, incluido el grupo de Boric y compañía, a Prodignidad y Socialismo Democrático, tampoco formularon una acusación constitucional adecuada para los efectos de haber resuelto esta problemática política de manera pacífica y civilizada. No les importaba la solución de las demandas sociales, no les importaba la necesidad de destituir a Piñera y su gobierno de ineptos, sino que lo que les interesaba a Boric y compañía y el grupo de Prodignidad y Socialismo Democrático era la obtención del poder político y el dinero correspondiente. Porque aquí opera la ley de hierro de las oligarquías, que es una ley que han cumplido siempre las clases políticas. Los hijos de papitos políticos, los hijos de mamitas políticas son los que se perpetúan en el poder. Y así la nueva mayoría generó su producto derivado, que es el Frente Amplio, para que de los demócratas cristianos surgiera el movimiento autonomista o la izquierda autónoma, desde el Partido Socialista surgieran Revolución Democrática y otros conglomerados, incluido también Convergencia Social Común y todos los que ya conocemos, con la finalidad de colocar la nueva mayoría, Bachelet incluida con su Agenda 2030 y la ONU, colocar a Boric, a Prodignidad y Socialismo Democrático en la continuidad del poder político.
que a Chile Vamos como un tipo de derecha no le parece problema alguno. Porque para Chile Vamos es muy cómodo y muy conveniente que esté en el poder una persona como Boric, que sabemos no va a cumplir ninguna promesa y que frente a cualquier protesta no va a tener problema en dar orden de represión policial, porque él es una persona violenta, Boric, y eso ya la gente se dio cuenta, el pueblo de Chile ya logró darse cuenta que es una persona violenta, y además porque todo su comportamiento político ha sido violento desde siempre, desde que fue presidente de la FECH, desde que fue también diputado, siempre ha sido así, y porque el que llega a protestar contra Prodignidad y Socialismo Democrático pasa inmediatamente a ser calificado de pinochetista. Y esa es la razón por la cual Chile Vamos está complacido con el actual gobierno de Boric y compañía. No cumplen nada. El pueblo ya se dio cuenta que Boric llega al poder, a Prodignidad, Socialismo Democrático, y no cumplen ni van a cumplir ninguna de las promesas. ¿Dónde está la gratuidad de la educación superior con la cual engañaron a los estudiantes universitarios y a los estudiantes secundarios? ¿Dónde está la eliminación de la PAE, PSU o el nombre que quieran colocarle a la prueba de admisión de selección universitaria? ¿Dónde está la gratuidad? ¿Dónde está la condonación del CAE? ¿Dónde está la condonación de la deuda educativa? ¿Dónde está la condonación del crédito Corfo? Nada. ¿Dónde está la eliminación de la acreditación? Nada. En circunstancias que el gobierno es el responsable, el presidente de la República y quien ostenta ese cargo, en este caso Boric, el que como colegislador tiene el deber de despachar todos los proyectos de ley que requieran financiamiento estatal. Por lo tanto, está en manos de Boric la ley de condonación del CAE. Por lo tanto, atención con esto. Si ustedes todavía más de algunos piensan erradamente que Boric no tiene aptitud, no tiene la competencia dada por la Constitución para condonar el CAE, les digo que están completamente equivocados, porque la Constitución autoriza al presidente de la República como un colegislador y tiene iniciativa exclusiva para esa ley. Todas las leyes que requieran de financiamiento estatal son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y hasta la fecha, el flojo de Boric, que también con mucha anterioridad advertí, varias personas advertimos, yo fui de las primeras, que era gravísimo que una persona con el nivel de flojera de Boric asumiera un cargo ejecutivo, la más alta magistratura del país, asumiera ese cargo, porque obviamente no lo va a ejercer como corresponde. Ya merita hoy día mismo su destitución, porque se requiere un presidente de la República que cumpla con su programa de gobierno, lo que le prometió al pueblo, lo que le prometió a la gente. Engañó a los estudiantes secundarios y a los estudiantes universitarios que confiaron en él. Recordemos que el 30% solamente, eso sí, del doctorado, votó por Boric. El 70% no votó por él. Un porcentaje votaron por los otros candidatos y un porcentaje enorme no votó por ninguno de los candidatos de la clase política, lo que demuestra que el pueblo de Chile tiene claro que la clase política se encuentra completamente fracasada, porque es inútil en la resolución de los conflictos y de las demandas sociales. Se habló que se iba a permitir el acceso a las universidades y que se iba a eliminar la PSU. ¿Se acuerdan? Todas las organizaciones de estudiantes que probablemente votaron, muchas de ellas por Boric, con la esperanza de que se iba a terminar con la discriminación y con esta prueba que constituye un verdadero filtro, que no considera las vocaciones y el derecho que tiene toda persona a estudiar.
derecho humano fundamental, consagrado en Chile a nivel constitucional desde el año 1989 con la reforma constitucional de ese año, artículo 5 de la Constitución actual y el artículo 13, número 2, letra C del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prescribe en Chile que se debe establecer una educación superior gratuita, progresivamente gratuita. Han pasado cerca de 30 años y no han cumplido para nada con ese derecho humano fundamental que exige gratuidad, no una beca. Han llegado a un nivel tan rasca los operadores políticos que pretenden confundir a la gente ya se dio cuenta que las becas son becas, hay que postular a ellas. La beca gratuidad de Bachelet fue una beca, pero eso no es gratuidad. La gratuidad significa el derecho a estudiar gratuitamente, sin necesidad de pagar un precio y sin necesidad de tener que postular a una beca que graciosamente el Estado puede otorgar o no, y además en atención las becas a las condiciones socioeconómicas de la familia. Eso no es un derecho humano fundamental. Los derechos humanos significa que uno puede ejercerlos, puede educarse gratuitamente, para eso está el Estado, para eso el Estado tiene recursos naturales que puede explotar, para eso el Estado también tiene otras fuentes de recursos, como incluso también los impuestos, pero sobre todo los recursos naturales, que es una fuente inclusive mejor que los impuestos, que tenemos que financiar todo al final, ¿cierto? Y por lo tanto aquí ha habido un incumplimiento total. Boric también engañó junto a los operadores políticos que se denominan la coordinadora Noma AFP, Mesina y compañía. Todos ellos engañaron a todas las personas que pedían no más AFP. Las AFP están reguladas en el decreto ley 3500 de la época de la dictadura cívico-militar, que durante más de 30 años los papás del Frente Amplio, las mamás del Frente Amplio, o sea, la nueva mayoría, mamá Bachelet, Concertación, Partido Comunista, no han derogado la AFP en más de 30 años. Y Boric prometió no más AFP, los engañó también. A todos los jubilados también los engañaron, a todos. Todas, todos y todes engañados porque prometió que iba a derogar la AFP. Y adivinen cómo se derogan las AFP, mediante una ley. Y adivinen quiénes son los colegisladores, de acuerdo a la Constitución. Presidente de la República, sea Boric, más el Congreso Nacional. Y adivinen ustedes de quién es de iniciativa legislativa el proyecto de ley para derogar la AFP. El presidente de la República. Así lo dispone la actual Constitución. Bachelet no quiso derogar la AFP. Tuvo 2 gobiernos. Tampoco Boric lo va a hacer. Otra promesa incumplida, otra traición como la de Judas. Prometió Boric no más TPP-11 porque supuestamente él es un gobierno ecológico que iba a tener mucho cuidado con los alimentos transgénicos, con el agua, con el medio ambiente y bla, 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 bla. Y resulta que de acuerdo a la Constitución, las relaciones internacionales, incluida la suscripción de los tratados internacionales, son de responsabilidad y competencia, adivinen de quién, del presidente de la República, no del Senado. Y por lo tanto Boric, conforme a la Constitución actual, podía haber retirado el TPP-11 del Congreso Nacional. Y no lo hizo. No lo hizo. Y engañó a cuanto ecologista, a cuanto medioambientalista, a cuanta persona con la bandera verde que pudiese haber existido. Boric también engañó a la gente diciendo, después de que estuvo participando Boric, junto con otros operadores políticos y operadoras políticas, en la instrumentalización del pueblo, especialmente los más jóvenes, en una especie de pedofilia intelectual. En una especie de pedofilia intelectual. Prometió
que iba a interponer una querella contra Piñera por las graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Y dónde está la querella? ¿Se acuerdan? Que Boric dijo, te tengo avisado, Piñera, porque él habla de una manera vulgar y usa una serie de conceptos errados, pero lo que trató de decir es que le estaba avisando, capten el nivel, avisando a Piñera que él iba a hacer cosas en contra de él para perseguirlo, para que respondiera por la política sistemática que él le imputa de violación a los derechos humanos. No se oye, padre, no se escucha, no se ve dónde está esa querella de Boric. ¿Dónde está la querella de Boric? La querella es un escrito, es una actuación procesal de ejercicio de la acción penal pública que perfectamente Boric podría interponer. ¿Dónde está? ¿La interpuso ante el juez de garantía? ¿Boric está firmada por él? Nada. Prometió apoyar a los presos políticos. La historia se vuelve a repetir. Vean, escuchen, en mi canal de YouTube, un video que se llama El fraude amplio de la concertación y el no. Se repite la historia. En los años 80, sobre todo ya del año 85 en adelante, el pueblo comienza a reclamar contra la dictadura cívico-militar. Y la concertación, lo que hoy día es Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, comienzan a manipular, especialmente a los más jóvenes. ¡Oh, qué coincidencia! Para que reclamen, muchos de ellos arriesgando su vida, sus ojos, su cuerpo, arriesgándolo todo, la integridad física, psicológica, emocional, arriesgándolo todo para lograr, ¿qué cosa? Que terminara la dictadura. Pero resulta que apenas llegó al gobierno el traidor Patricio Elwin Azócar, que fue el mismo que antes había pedido el golpe de Estado, el año 73, la democracia cristiana y todo lo que surge de la DC, incluido el grupo de Boric, que es demócrata cristiano, en rigor, resulta que después no protegieron a ninguno de los jóvenes involucrados y que fueron después sometidos a procedimientos penales. ¡Ninguno! No hubo ninguna protección de ninguna naturaleza. Nada. Lo mismo Boric, prometiendo que iba a indultar. No, mira, amnistía, no, indulto, que esto otro. No tiene idea. Prometiendo a los presos políticos, porque partió hablando de los presos políticos. Después, cuando se dieron cuenta de que mejor no les convenía, sí, pero no, pero sí, en esas vueltas eternas que se da, cero idea, cero convicción, cero plan, cero, empezaron a hablar de los presos de la revuelta. Traición total, manipulación, y lo más grave es que se trató como instrumentos a seres humanos para que Boric y compañía estén ganando millones de pesos en el gobierno hoy día sin servir al país. Sin servir al país. Y como si esto fuera poco, no solo logran el poder político en el gobierno, sino que intentaron imponer una propuesta constitucional tipo Agenda 2030 para satisfacer intereses de operadores políticos y operadoras políticas de Bolivia, de Perú, de otros países, para la ONU, para las multinacionales, para los europeos, para algunos estadounidenses también. Mire, cualquier interés, menos el interés de los chilenos y chilenas y de las personas que habitamos esta tierra. Quisieron imponer una propuesta constitucional con un Estado plurinacional que significaba la destrucción de Chile como Estado-nación y una involución jurídica a la Edad Media, con una cantidad de estatutos y de discriminaciones, una involución, volver a la Edad Media, lleno de discriminaciones. Normativa indígena, 1, 2, 3, 12 naciones, pudiendo existir más naciones, poder existir varias leyes.
varios tribunales competentes. Bueno, ¿cuál iba a ser el tribunal aplicable? El tribunal competente, la ley aplicable en caso de conflicto. Y bueno, ¿y qué pasaba con los recursos naturales? ¿Y podían las naciones indígenas entonces reclamar recursos naturales que se encuentran en territorios indígenas que hoy día forman parte del Estado de Chile? Podía haber ocurrido también. Es decir, guerras internas y externas era lo que entregaba la propuesta de Aprodignidad y socialismo democrático. Afortunadamente el pueblo se dio cuenta. El 62% de las personas que votamos rechazamos porque nos dimos cuenta que no podíamos aceptar la destrucción del Estado-Nación, la destrucción del país y una discriminación horrorosa. Y por eso los indígenas, incluidos los mapuches, también en su mayoría votaron rechazo. Además pretendían esta falsa izquierda, esta izquierda hipócrita, esta izquierda traidora, Judas, pretendían arrebatarle la propiedad que tienen los trabajadores sobre sus remuneraciones, sobre las platas que les quitan de su remuneración para dejarlas en las cuentas de la AFP, y querían quitarle esa plata también sin ninguna indemnización. Querían crear un estatuto más favorable aún a los imputados de delitos penales y perjudicar aún más a las víctimas, incluidas las víctimas mujeres. Porque resulta que ni siquiera son feministas como sustentan, como dicen, porque muchas de las personas que somos víctimas de delitos penales en Chile somos mujeres. Y por lo tanto, cuando la propuesta constitucional establecía un sistema que perjudicaba más todavía a las víctimas, estaba perjudicando aún más a las víctimas de violaciones sexuales, de abuso sexual, muchas de las cuales somos mujeres. Y por lo tanto había una hipocresía total. Se quería imponer una constitución que iba a causar la destrucción del país, un aumento burocrático de una cultura hegemónica dictatorial en lo político, la eliminación de toda referencia a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones y a la idea de orden público, con una delincuencia desatada. Querían desarmar al pueblo, quitarle las armas para evitar todo tipo de rebelión, para implantar una dictadura. Aumentaban la burocracia estatal para hacer mucho negocio y vamos sacando millones y millones de pesos mensuales estos operadores políticos y estas operadoras políticas. Y como esto beneficia tanto a Chile Vamos como a Boric y compañía, Aprodignidad y Socialismo Democrático, observamos que a pesar del rechazo rotundo, Chile Vamos sigue coqueteando con el grupo de Boric, Aprodignidad y Socialismo Democrático, para insistir en una nueva constitución cuyo único objetivo es para ellos que la clase política tenga más poder, porque inclusive en la propuesta de constitución ni siquiera establecieron el poder revocatorio del pueblo para poder quitarle un cargo público, por ejemplo, al presidente de la República. Qué importante sería que Chile tuviese ese poder revocatorio. No lo quisieron colocar. Y además, para que no se enreden, porque hay gente que está todavía sumida en una ignorancia importante, la propuesta constitucional ni siquiera aseguraba realmente el cumplimiento de las demandas sociales, de los derechos sociales, porque la propuesta constitucional mantenía el principio de subsidiariedad económica del Estado. El Estado no iba a poder, sin autorización previa por ley de la Cámara de Diputados y Diputados, hacer actividad económica. Y por lo tanto el Estado no iba a poder financiar ninguno de ese catálogo lindo de derechos contenidos en esa propuesta. Y además, esos derechos ya rigen en Chile, porque desde el año 1989 en Chile los derechos humanos rigen a nivel constitucional en virtud del artículo 5 de la Constitución, incluyendo la autonomía de los pueblos indígenas, que fue reconocido en Chile desde el año 2009 con el convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a restituir las tierras a los pueblos indígenas y respetar su autonomía, cosa que nadie ha respetado hasta el día de hoy.
solo escuchamos mentiras. Hoy día Chile está engrandecido el pueblo. El pueblo se ha dado cuenta de esto. Se ha dado cuenta que como las derechas son violentas y no tenían ningún problema de hacer un golpe de Estado en el año 1973 y luego un derrame de sangre y de violación de derechos humanos, también la gente ya tomó conciencia de la violencia de las izquierdas. No solo la experiencia de la Unidad Popular y la experiencia mundial, la Unión Soviética, Rusia, Cuba, Venezuela y por donde ha habido las izquierdas en el mundo, sino que también porque ha conocido la manipulación de Prodignidad, socialismo democrático, lo que ocurrió en el estallido social y la violencia que siguen hoy día en pleno 2022, desplegando los operadores políticos también de Prodignidad y socialismo democrático. Ya a Boric no le sirve echarle la culpa a la derecha, que es lo que siempre estamos escuchando, que la izquierda le echan la culpa a la derecha, porque resulta que ahora Boric está en el gobierno. Entonces, a pesar que el discurso de él sea siempre en torno a la derecha y nunca coloque su mirada en el pueblo, porque a él no le interesa el pueblo, él está siempre mirando a la derecha. ¿Se han dado cuenta de eso? Que ellos se miran entre ellos. Los de la derecha miran a la izquierda mira a la derecha y el centro mira a los dos, se miran entre ellos. Y no miran al 95% al menos de los ciudadanos y ciudadanas que somos la mayoría de las personas en Chile. Ese 95% que no somos militantes de partidos políticos. El poder constituyente se levantó. Está configurado por los ciudadanos y por las ciudadanas. La gente entendió que el poder constituyente no es el Congreso Nacional. La gente entendió que el poder constituyente no es la Convención Constitucional. La gente entendió que una mesa lateral entre Chile Vamos y Boric y compañía tampoco es el poder constituyente. El poder constituyente somos el cuarto poder del Estado, en realidad el primero, el más importante, constituido por todas las personas mayores de edad, los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Que no hemos dado cuenta? Ha quedado plasmado que no es aceptable en Chile el sistema electoral que permita que una persona como Boric detente el cargo más alto de presidente de la República. La gente ya se dio cuenta. La gente tomó conciencia que no es aceptable y no por un tema de que sea flojo, ignorante y todo lo demás y los demás problemas que él tiene, sino por el daño que está causando a la sociedad. Si él es una persona floja, ignorante, bueno, podrá resolver eso. Pero el problema es que él, al ejercer un cargo del más alto nivel, como es el de presidente de la República, está causando un daño enorme a la sociedad con su violencia y con su ignorancia. Y por eso hoy día vivimos una delincuencia desatada, porque nadie está trabajando de las autoridades, ninguna de las autoridades está trabajando en hacer una reforma procesal penal que permita el mejor juzgamiento de los delitos. No están trabajando en la elaboración de las leyes. El presidente de la República tiene que gobernar y además un colegislador. ¿Ustedes creen que él está redactando alguna ley? ¿Que tiene los conocimientos, la experiencia de trabajo como abogado? Ni siquiera lo es. Para poder redactar o dirigir el trabajo legislativo, ni una posibilidad. Ni una posibilidad. La gente ya entendió que no es aceptable eso. Que no es aceptable tener a un presidente decorativo o una primera dama decorativa o inclusive la propia idea de una primera dama, una cuestión absolutamente machista que da la idea de una mujer que no tiene actividad propia y que el presidente es varón y por lo tanto su cónyuge, pareja, lo que sea, tiene que estar apoyándolo. Miren el nivel de machismo profundo que este desgobierno supuestamente feminista realiza en la práctica. Y el desastre, la gente se ha dado cuenta del desastre económico que significa para Chile la presencia de Boric en el Palacio de la Moneda. Porque resulta que él designa a los ministros con su descriterio.
no sabe economía, no sabe derecho tampoco. Y por lo tanto no sabe gobernar, no tiene los conocimientos, no tiene la experiencia. Y hemos visto que designó además como ministro de Hacienda a alguien que había estado antes vinculado de alguna manera a Chile Vamos y a las políticas del Banco Central, que ya sabemos cómo son. Y por otro lado, hoy el ministro de Economía a su amigo Nicolás Grau Veloso, hijo de la señora Veloso, Paulina Veloso, íntima de Bachelet. Aquí están todos, es un amiguismo muy perjudicial, muy dañino, porque son personas que no son aptas, porque en el caso de Nicolás Grau también, él es una persona que carece de trayectoria profesional, de trayectoria de trabajo, porque en el trabajo, en el doing, en el haciendo, es donde la persona va desarrollando su trayectoria. Y por lo tanto no podemos esperar ni una política económica de solución. Y esa es la razón por la cual Chile se encuentra en una enorme situación de daño que hace necesaria la destitución de Boric como presidente de la República. Hago un llamado entonces, a que, en primer lugar, felicitar la conciencia que ha adoptado el poder constituyente, el pueblo de Chile, de las realidades, de la instrumentalización de los seres humanos que hizo Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático en el estallido social. La conciencia de que Boric no ha cumplido ni cumplirá ninguna de las promesas. La conciencia de que Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático quisieron imponer una Agenda 2030 y todavía insisten en eso, y una constitución, una propuesta de constitución que era destructiva del país. Y que ya la gente se dio cuenta que es inaceptable a Boric en el poder. Y que por lo tanto procede su destitución en juicio político de manera civilizada. Y no volver a caer en el error de la violencia como ocurrió con Piñera, con el gobierno de Piñera. Sino que realmente se proceda a destituir a Boric y se hagan nuevas elecciones presidenciales para que tengamos un gobierno independiente que refleje que el 95% de los ciudadanos y ciudadanas en Chile somos personas independientes. No les creemos ni a las derechas, ni a la izquierda, ni al centro, pero con toda razón, porque es cosa de vivir nomás en nuestro país, de conocer la historia de la humanidad y conocer la historia de Chile para comprender que la clase política fracasó y por lo tanto se hace necesario, se hace imprescindible el juicio político de la destitución de Boric por incumplir la Constitución y las leyes, por infringir todos los derechos fundamentales, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, por tener destruida la economía de nuestro país que afecta en todos sus derechos a la población, en todos sus derechos, por afectar el derecho a la seguridad social, por negarse a derogar la AFP, por estar de acuerdo con un tratado internacional que significa seguir perjudicando la economía al interior del país. Entre paréntesis, lean el decreto ley 2349 del año 1978 que dispone ya la pérdida de soberanía de Chile. Es un decreto ley todavía vigente. Nadie habla de eso, salvo quien habla, que lo he hablado a ustedes en internet y también a los estudiantes universitarios, porque el nivel de hipocresía es total. Ese decreto ley 2349 del año 1978 permite al Estado, a las empresas públicas, organismos públicos, instituciones, renunciar a la inmunidad de jurisdicción y someterse en sus contratos internacionales, financieros y comerciales a tribunales extranjeros. O sea, la misma crítica que escuchamos de operadores políticos de derechas y de izquierdas contra el TPP-11, eso ya rige en Chile hace más de 30 años. En el decreto ley 2349 de la dictadura cívico-militar de 1978, que ni las derechas, ni la izquierda, ni el centro han querido derogar y que mantienen oculto a la gente para engañarla y manipularla una y otra vez. Chilenos y chilenas y todos los que habitan en nuestro país, el poder constituyente se levantó. La televisión que diga lo que quiera, que inviten a los operadores políticos y a las operadoras políticas que quieran,
Las realidades son las realidades. La gente ya se dio cuenta que el estallido social fue una farsa, que lo único que les importaba era Chile Vamos y a pro dignidad y socialismo democrático, decir la nueva mayoría, continuar con el poder bajo la sumisión de la ONU y los intereses extranjeros y de empresas multinacionales. Y que ellos hacen su show de derecha y de izquierda para manipular a la gente, y que ya es inaceptable tener a Boric como presidente de la República. Es inaceptable, es demasiado el daño, y lo que corresponde hoy es derechamente crear las condiciones para tener un gobierno independiente que cumpla los derechos fundamentales, que sirva al país y que tenga realmente una democracia donde las personas realmente tomen las decisiones políticas en votación directa. Muchas gracias por conectarse y seguimos en contacto.